Ahora vamos a tocar el tema la gracia versus la ley. Y no estamos diciendo que ambas estén peleadas, ¿no? Sino que estamos nosotros hablando la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ambas tuvieron un tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y también la ley tuvo su tiempo. La ley no es que sea algo malo, sino que tuvo su tiempo, tuvo su mensajero, y eso es de gran utilidad para nuestra vida cuando sabemos que la ley no es algo que sea incorrecto, ¿no? Sino que fue para otro tiempo. Y el apóstol Juan nos revela en su carta, en Juan 1, verso 16, dice, vamos a leer el verso 15. En Juan 1:15 en adelante, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí encontramos estas diferencias. Dice que por Moisés fue dada la ley de Dios, los 613 preceptos o mandamientos que el hombre tenía que hacer para agradar a Dios. Esto es bajo la ley. Y esta ley fue dada únicamente al pueblo de Israel. Y acá encontramos una diferencia. La ley por medio de Moisés para el pueblo de Israel. La gracia por medio de Jesucristo para todas las naciones. La gracia es mucho más abundante. Juan decía, tomamos todos gracia sobre gracia. Bendición tras bendición, dice en otras traducciones. Podemos añadir gloria tras gloria. Podemos decir, la gracia que hay en Cristo es superior a cualquier cosa de la ley. No quiere decir que bajo la ley no existía una gracia o no había verdad. Claro que sí, la ley de Dios era la verdad para aquel entonces. Era la verdad que Dios había revelado a través de Moisés y que después Pablo dice que esa ley introdujo el conocimiento del pecado. Entonces esa fue una verdad que ellos tenían que cumplir. Deuteronomio dice que si ellos cumplían con la ley, entonces era bendecido. Ahora, si ellos no cumplían con la ley, entonces caían bajo una maldición. Y eso es lo que la Biblia llama la maldición de la ley, la cual Cristo nos libera. Y vea la diferencia, la importancia de estos pactos. La ley trae condenación, la gracia trae liberación, aceptación. La ley decía, bueno, el más fuerte, el que tiene mejor comportamiento va a ser de mi agrado. Ahora la gracia del Señor dice que vino para todos los pecadores, ¿no? Los que reciben a Jesucristo, los que le tienen esa potestad de ser llamados hijos de Dios y reciben esta gracia, la cual nos trae mucha bendición. Entonces, comenzamos de esta forma, trayendo la diferencia de ambos pactos. Y vamos a estar buscando ahora una diferencia para que nosotros podamos ir entendiendo más y más acerca de estos grandes pactos que son muy nombrados en el Nuevo Testamento, trayendo una aclaración. El apóstol Pablo dice, no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahí vienen marcando diferencias, como lo hizo Juan, como Jesucristo también lo dice, y como en el libro de Hebreos, también en Gálatas,
son cosas que afirman bastante acerca de estas cosas. Bueno, bajo el pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Esto era una exigencia en nuestra propia fuerza. Ahora, bajo la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. Romanos 4, 5 al 7. Entonces, lo que antes se exigía, ahora es impartida por el Señor, para que nosotros podamos vivir una vida piadosa, una vida diferente. No está diciendo que ahora en la gracia vamos a hacer o vamos a caminar como si fuese la ley, sino que la gracia nos da esa justicia, porque ahora yo no me presento con mi propia justicia, sino que yo me presento delante del Señor con la justicia de Dios en Cristo. Por eso que siempre declaramos la palabra: al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre lo hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces hoy podemos estar en paz con el Señor por la muerte de Jesucristo. Él pagó un precio tremendo para que hoy podamos gozar de esta paz, para que podamos ir al trono de la gracia y pedir cualquier cosa que necesitemos y decir: te doy gracias, Señor, porque ahora yo vengo al trono de la gracia con la justicia de Dios en Cristo. No vengo y me presento con mi propia justicia, no, vengo y me presento con la justicia de Dios en Cristo. Por eso lo que se exigía en la ley, Dios lo regala a través de la fe. Recuerde, somos justificados por la fe, pero la obra es una obra de gracia. La gracia y la fe van de la mano. Por gracia nosotros recibimos la justicia, pero el medio es la fe. Siempre tenemos que tener en claro eso. Gracia y fe van de la mano. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios visitaba los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo dice Éxodo 25. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque decían que los pecados de los padres se iban visitando, iban cayendo de generación en generación. Ahora es totalmente distinto. Si alguien te está enseñando estas cosas, no tenés que someterte a esto, sino que tenés que creer lo que dice el nuevo pacto acerca de esto. Y lo vamos a leer. En el nuevo pacto, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos. En el nuevo pacto, Dios no se acordará nunca más de nuestros pecados. Tremendo eso, ¿eh? Porque la ley, el que pecaba, el hijo, los nietos iban recibiendo, porque Dios visitaba, ¿no? Dice hasta la tercera, visitar hasta la tercera y cuarta generación, el castigo del pecado, ¿no? Hoy en día en algunas iglesias esto es un mensaje muy común y le llama la maldición generacional, que muchas veces por no tener conocimiento eso viene sobre las vidas de las personas. Pero cuando tenemos el conocimiento de que fuimos perdonados, de que Jesucristo se hizo pecado para que yo fuese bendecido, Él se hizo maldición y con ese sacrificio quitó la maldición de la ley. Ahora nosotros cuando queremos cumplir la ley estamos de nuevo bajo la maldición, pero tenemos que decir no, Cristo ya cumplió la ley y Él se llevó la maldición de la ley. Ahora soy bendecido y ninguna maldición hay en mi vida, ninguna maldición en mi familia, porque yo ya fui bendecido con toda bendición
en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Fuimos bendecidos con toda bendición. No hay más esa doctrina, ¿no? O esa enseñanza. No tenés por qué tener que cortar con pactos financieros muchas veces. No, vení tal día que vamos a cortar. No, ya cuando declaras la palabra, Cristo me liberó de toda maldición. Si tenés maldición en tu familia, en tu vida, se tiene que ir en el nombre de Jesucristo, porque ya Jesucristo nos liberó de esa maldición de la ley. Entonces, seguimos con la comparación. En el antiguo pacto, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios, en lo exterior y lo interior. Qué tremendo eso, ¿no? Era por el comportamiento, no era porque Dios era bueno. Ahora en el nuevo pacto la cosa ha cambiado. Los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió cada uno de los requisitos de la ley por ellos. Esto lo dice Colosenses 2:14. Él se hizo maldición. Él llevó. Dice que Él llevó en la cruz del Calvario. Dice que clavó lo que es el acta de los decretos que nos era contrario. ¿Y qué era eso? La ley, la que nos condenaba. Entonces fue crucificada juntamente con Cristo. Y también nosotros, el hombre pecador, también fue crucificado con Cristo. Esto es algo poderoso, algo que tenemos que saberlo, porque si no sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, siempre vamos a estar luchando, o vamos a caer en una trampa de decir, bueno, estoy luchando con el viejo hombre que no se quiere sujetar a la ley de Dios y tampoco puede. Y ese viejo hombre fue crucificado. Entonces ahora somos nueva criatura. El cuerpo pecaminoso ya no existe porque Dios lo crucificó, así como crucificó la ley. Y entonces ahora nosotros podemos recibir la bendición de Dios sin obrar alguno, porque la bendición de Dios no es por obra, no se gana, se recibe por fe, porque es un regalo, porque el hombre bajo la ley nunca pudo alcanzar toda la plenitud que hoy tenemos en Cristo. Bajo la ley eran bendecidos, sí, pero eran condicional, tenía muchas condiciones. Y lamentablemente vemos que en el Antiguo Testamento los grandes errores, ¿no? Los grandes castigos de Dios venían sobre ellos porque ellos no cumplían. ¿Y quién podía cumplir la ley? Nadie. Es imposible cumplir la ley, porque la ley es el ayo. El ayo significa una maestra jardinera o un maestro de jardín que lleva a Cristo. Es un acompañante. Mientras uno es niño, la acompaña. Es lo que enseña Gálatas. Pero ahora ya estamos en Cristo. Ya dejamos de ser, primero de todo, los gentiles no estábamos bajo la ley. Ahora los judíos, ellos son libres de la ley a través de Cristo. Si creen en Jesucristo, ya no tienen por qué seguir cumpliendo con la ley. Y eso les cuesta mucho entender al pueblo judío. Si los judíos mesiánicos que encontramos que fueron los primeros que predicaron a Jesucristo les costaba entender, imagínense hoy en día. Y vemos que también en el libro de Gálatas, en el primer siglo, donde la iglesia estaba creciendo, apenas estaba creciendo, encontramos que ya ahí de alguna forma se extraviaron hacia la ley nuevamente. Y eso fue todo en el primer siglo. Imagínense que han ocurrido, estamos en el siglo XXI. 20 siglos después, encontramos que todavía esta lucha de la ley o la gracia. ¿Vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? El nuevo pacto lo deja muy claro, que ahora nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces seguimos haciendo la comparación. En el viejo pacto, depender del propio esfuerzo produce cambio de conducta sin transformación del corazón. Esto es como aquellos perros Pitbull, ¿no? O Doberman o Rottweiler, esos que son bien fuertes, ¿no? Que ellos pueden ser adiestrados para tener ciertos comportamientos. Pero cuando se despierta en ellos la naturaleza del perro, ellos atacan. Ellos ya no están diciendo, bueno, me tengo que comportar. No, es su naturaleza. Así también con las personas que no están en Cristo, que quieren cambiar hábitos, y todo es algo exterior, porque dentro del corazón sigue siendo iguales. Pero bajo el nuevo pacto, escuche bien, bajo el nuevo pacto, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida produce transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor. Esto dice en 2 Corintios 3:18. Entonces, cuando miramos la palabra, miramos a Jesús, somos transformados a la misma imagen de nuestro Señor, como por el Espíritu, porque a través de observar la palabra de la gracia del Señor, nosotros somos transformados como por el Espíritu, mediante, ¿no?, esa renovación de la mente. Entonces el cambio es interior. Cuando tú contemplas cuánto Dios te ama, entonces tu vida va a ser transformada, va a cambiar, porque muchos que están acostumbrados a acercarse a Dios con las obras de la ley, se acercan con culpas, con condenación, se acerca, bueno, hoy me porté bien, me voy a acercar a Dios. Eso es lo que la religión nos ha enseñado, acercarnos al Señor con una culpa, con un corazón quizás escondido, ¿no? Y queriendo cambiar la forma de vernos, pero el corazón sigue igual. Entonces, pero cuando tú vas al Señor, vas a su palabra y comenzás a alimentarte de la palabra de Dios, ahí tu vida va a ser transformada, porque tu corazón tiene que ser cambiado. Mucha gente está tratando de cambiar por fuera, pero por dentro siguen tan iguales como antes. Pero ahora hay que cambiar por dentro. ¿Y cómo se cambia eso? Contemplando a Jesús, la palabra, la obra consumada. Mira qué fácil que es. No es algo difícil, es algo muy sencillo y que Dios lo ha hecho para que todos participemos de esta gloria. Seguimos en la comparación del viejo pacto con el nuevo pacto, la ley versus la gracia o la gracia versus la ley. A ver quién ganará. Gloria a Dios. Encontramos que bajo la ley había sacrificios. Los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año, y el proceso debía repetirse cada año. Hebreos 10:3. Y esto es algo que ellos tenían que hacer. Si ellos querían ser perdonados, tenían que ofrecer animales. En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice que se ofrecían año tras año. Y si esos sacrificios de animales hubieran perfeccionado para siempre, solamente se hacía un solo sacrificio. Pero como nunca fueron suficientes, entonces se hacía año tras año. Esto es lo que es la fiesta del perdón. Entonces ellos ofrecían ese animal sacrificio. Iban con el corderito, y el cordero tenía que ser perfecto, no podía tener pezuñas desviadas o deformadas, no podía tener, incluso los dientes no podían ser dientes chuecos, no podía tener mancha el cordero. Había un requerimiento tremendo. Y dice que el sumo sacerdote
observaba a lo que es el sacrificio. No observaba a la persona, sino que observaba el sacrificio. Y cuando estaba todo ok, la persona ponía las manos sobre el sacrificio, y ahí en fe, ahí había que tener fe también, ellos creían que todos sus pecados se pasaban al animal, y eso era un simbolismo de Jesucristo. Ellos en fe hacían año tras año, y ellos estaban creyendo que eso era así, y eso era así porque Dios lo estipuló así, y eso funcionaba, y ellos eran limpios durante un año. Después tenían que volver nuevamente. Quizás hacían el sacrificio, salían y pecaban, y ya tenían que esperar al otro año para hacer nuevamente el sacrificio. Entonces ellos no estaban nunca limpios, estaban siempre con la conciencia de pecado. Por eso que ahora dice que Jesucristo es el único sacrificio. Ahora dice, la sangre de Jesús ha quitado los pecados. ¿Cuántos pecados? Pasados, presentes y futuros. ¿De quiénes? De los que creen en Él, completa y perfectamente, de una vez y para siempre. Hebreos 10, 11 y 12. Entonces, ahora el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Nos perdonó todos los pecados de toda la humanidad, hasta el último hombre que vaya a pisar esta tierra. Hasta el último, todos los pecados fueron perdonados. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa bendición? Recibiendo a Jesucristo. Por eso que no estamos enseñando universalismo, que todos son salvos, no. Son salvos los que reciben, los predestinados, pero el Señor pagó el precio por todos los hombres, porque Él llama a quien quiere y cuando quiere. Entonces el precio fue pagado por todos los hombres, pero van a recibir los que reciban a Jesucristo, los que reciban el sacrificio, una vez y para siempre. Esto es algo poderoso, porque ahora sabemos que todos los pecados fueron perdonados y ahora tenemos conciencia de justicia y no conciencia de pecado. Porque la justificación dice que ahora estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido. Esa es la justicia de Dios en Cristo. Entonces ahora esa conciencia tiene que ser conciencia de justicia y no conciencia de pecado. Lamentablemente por mucho tiempo la religión que hizo una conciencia de pecado. Quizás nos ofrecen animales, pero se dicen todos los domingos tienen que pasar adelante a pedir perdón al Señor, porque si no piden perdón, que muchos creen que pierden la salvación, cuando no es así. Somos salvos una vez y para siempre por medio de aquel sacrificio perfecto, completo, terminado. Podemos decir perfecto en toda su perfección. No hay error alguno. Ahí no podemos nosotros desviarnos, ¿no? Porque ese sacrificio ha sido consumado una vez y para siempre. Entonces eso es algo que genera conciencia de justicia para servir al Dios sin conciencia de pecado, o como decía Pablo, sin mala conciencia. Seguimos con la comparación. La obediencia a la ley no podía dar a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. Y en efecto, no se les daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. La ley solamente te dice lo malo que estás. La ley te dice sos un pecador, pero no puede ayudarnos. ¿Por qué no puede ayudarnos? Y Romanos 8 dice que por el hombre, por la carne, por el cuerpo pecaminoso del hombre. Esto estamos hablando de aquellos que no tienen a Cristo, porque todos éramos pecadores, pero solamente en Cristo pasamos a ser santos y justos y sin mancha. Y bajo la ley, nadie alcanzó la justicia, nadie alcanzó la rectitud, nadie alcanzó la bondad de Dios por sus propios esfuerzos, estaban todos descalificados.
Pero la gracia del Señor nos dice otra cosa. Ahora dice, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes. Romanos 6:14. Porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo aparte de sus obras. Romanos 4:6. Justicia sin obra de la ley. Y esto es algo asombroso que nos regala el Señor, que podemos ser justos sin obrar. Y esto es algo que nos trae un gozo, una alegría, porque la religión constantemente está haciendo que el hombre viva por sus propios esfuerzos. Y cuánta gente decepcionada del cristianismo porque ellos no pueden alcanzar, y entonces dicen, bueno, al final, ¿quién puede ser salvo? Y no hay un entendimiento que ya Jesucristo nos salvó. Él ya pagó el precio, y la justicia sin obras de la ley. Gloria a Dios. Ahora tenemos que ser conscientes de que somos justos en Cristo, de que Él ya nos hizo perfecto una vez y para siempre. Con una sola ofrenda nos santificó. Con una sola ofrenda nos hizo justo una vez y para siempre. Y el pecado no tiene dominio. Bajo la ley nadie puede librarse del pecado. Entonces la ley siempre te está anunciando lo pecador que somos. Pero bajo la gracia del Señor, ahora la ley, el pecado no tiene dominio. Y Pablo dice, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Porque la solución para el pecado es la gracia, es recibir este evangelio, la buena noticia. Por eso que se llama buena noticia. Y es tan buena que a veces es difícil de creer. Al principio nos cuesta creer esto, porque tenemos una conciencia de méritos, una meritocracia, ¿no? Meritocracia. Porque constantemente queremos de alguna forma pagar algo, porque el sistema del mundo es así, el sistema laboral es así, el sistema de la ley era así, el sistema religioso es así, nadie te regala nada, pero Cristo nos regaló su justicia, nos regaló la salvación, nos regaló las bendiciones, nos regaló la liberación y somos libres por medio de Jesucristo, sin ninguna obra de la ley, porque Él lo hizo de esa manera. Bajo el viejo pacto, se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal, es decir, estaban conscientes de sí mismos. Y eso nos hace acordar a cualquier religión. Cualquier religión, ¿qué te hace? Te hace sentir o que sos capaz de vos mismo o que sos insuficiente. Todo está enfocado en lo que el hombre tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Siempre está enfocado en eso. Eso es lo que hace la religión. Y eso es lo que hacía la ley. Pero bajo la gracia, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos, es decir, son conscientes de Cristo. Ahora el Evangelio, no me miro mis obras, sino que miro la obra de Cristo. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. El Evangelio es Él dándonos. La ley venía y te robaba, ¿no? Esa confianza, porque nadie podía alcanzar esa confianza. Pero la gracia dice, mira, acá está la aceptación, acá está el regalo. Vení, ya el pecado fue quitado de medio. Antes, cuando el pecado estaba en el medio, Adán, ¿qué hizo? Se escondió. El pecado estaba en medio, los israelitas no podían experimentar la gloria de Dios. Pero cuando el pecado es quitado,
ahora nosotros podemos ir a Dios sin sentir ninguna culpa. Y si sentís culpa, solamente es un sentimiento, porque la verdad es que el pecado fue quitado del medio, para que abracemos a Jesús, para que entremos al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote cuando hacía la ofrenda por sus propios pecados para entregar la ofrenda por el pecado del pueblo. Entraba, y si hacía la mala ofrenda por su propio pecado, caía muerto en el lugar santísimo. Caía muerto, porque nadie podía estar en la presencia de Dios sin morir. Pero ahora, mediante la sangre de Jesucristo, nosotros podemos estar ahí, entrar confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y es más, la presencia de Dios vino a vivir a nosotros en un cuerpo mortal, en un cuerpo que todavía falla, en un cuerpo que tiene errores, un alma que todavía tiene que ser renovada por la palabra de Cristo, pero el pecado ya ha sido quitado. Ya Dios no está enojado con la humanidad. Así que quitémonos que el coronavirus es un juicio de Dios. Quitémonos que los terremotos son las cosas que Dios está mandando. No, todo eso es porque estamos en un sistema decaído, que no ha sido todavía, la redención todavía no ha sido completa, pero un día va a ser completa la redención y todas estas cosas van a pasar. Y ya no va a haber virus, no va a haber guerra, no va a haber muerte, no va a haber nada de las cosas que estamos viendo hoy en día, porque todo habrá sido redimido completamente. Por eso Pablo decía que aún esperamos la redención de nuestro cuerpo, la segunda venida de Cristo. Cuando venga, transforme el cuerpo y las primeras cosas sean también transformadas y el cielo y tierra nueva vengan sobre este lugar. Eso todavía no ha ocurrido, porque si eso hubiese ocurrido, no estaremos viendo las pestilencias que hay, porque eso es muy claro. Eso va a ser quitado para la gloria de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos que ser conscientes de Cristo y no conscientes más de nosotros mismos. Bajo la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. Había una distancia ahí, pero ahora bajo la gracia los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesús. Somos nuevas criaturas, somos hechos justos. ¿Y qué más ocurrió bajo la gracia del Señor? Que somos un espíritu con Él. Que ya no tenemos una relación con Dios, sino que tenemos una unidad con Dios. Somos uno. Somos participantes del cuerpo de Cristo. Y bajo la gracia de Dios, ya la relación es una relación correcta. Eso también es lo que significa la justificación. Tenemos una relación correcta y a la vez tenemos una unidad. Uno con el Señor. Un solo espíritu. No somos más divididos. Somos uno con el Señor. Entonces podemos gozar y disfrutar de esta buena relación con el Señor. Bajo la ley, los hijos de Israel no podían ingresar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y nada más que una vez al año, el día de perdón. Esto es Levítico 16:2. Y esto es lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Que antes no se podía disfrutar, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año en la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios viene a nosotros. Los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia, sino que también pueden acudir con confianza a su trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfecta
propiciación y perdón de Jesús. Hebreos 4:16. Ahora vamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ahora podemos ir confiadamente. Ahora sabemos que somos uno con el Señor, que está todo bien con el Señor Jesucristo, que no está nada mal, que todo ha sido pagado el precio una vez y para siempre. Entonces la gracia trae mucha bendición para nuestra vida. En el viejo pacto, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. Segunda de Corintios 3:7. Bajo la ley estaba ese ministerio de muerte, que eran los mandamientos. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, si usted lo puede leer completo, va a encontrar que hace esa diferencia de lo que es el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu. Cuando se dio la ley, si usted lee por allá en Éxodo, que cuando el primer momento que baja Moisés con las tablas y que encontró al pueblo en idolatría, que después las rompió y tuvo que hacerla nuevamente, él bajó y empezó a leer la ley. Y cuando hizo la lectura de la ley, ahí ¿qué ocurrió? Hubo 3.000 muertos a causa de la ley. La ley trajo muerte, un ministerio de condenación. Pero en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, ahí dando a comenzar un nuevo pacto, dice que 3.000 personas reciben vida espiritual. Por eso que la ley trajo muerte, pero la gracia, vida. Esto es algo tremendo, algo poderoso. Cuando encontramos estas comparaciones, y dice que aún la ley tenía gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner la mirada a Moisés, porque dice que el rostro de Moisés resplandía. Entonces Moisés se puso un velo, pero ahora dice que Cristo quitó el velo. No podían mirar la gloria de Dios, pero ahora nosotros podemos mirar esa gloria, porque el velo fue quitado. Y ahora este ministerio es un ministerio de vida. Jesucristo dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Jesucristo fue el primero que trajo en práctica la gracia de Dios, porque bajo la ley el estar enfermo era una maldición y ellos no podían ser sanos como Jesucristo los sanaba, porque era el castigo, era lo que ellos merecían. Esto es algo tremendo. Ellos merecían porque había algo que estaban desobedeciendo. Esta es mentalidad del viejo pacto. Por eso es que muchas personas cuando ven a un enfermo dicen: no, este cometió un pecado. Pero Jesús después dijo, cuando los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo que ninguno pecó, ninguno hizo nada malo. Este enfermo se enfermó, pero nadie tiene la culpa. La ley que traía culpa. Los ministerios que están bajo este pensamiento legalista ven a un enfermo y empieza a decir: algo está haciendo mal, está pecando, está haciendo esto, haciendo lo otro, porque todavía tienen el ministerio de muerte. Están operando en ese ministerio, trayendo condenación. Ministerio de muerte, ministerio de condenación, le llama 2 de Corintios capítulo 3. Es lo que estamos nombrando de lo que Jesucristo le reveló a Pablo. Entonces después encontramos en la vida de Jesús, en su ministerio, que cuando Él venía a los enfermos, Él los sanaba, porque le estaba mostrando gracia. Ellos no merecían ser sanos por sus obras, pero por la fe ellos accedían. Bajo la ley, por más que tuvieras fe, si no cumplías, no recibías. Eso es lo tremendo.
Capaz que no creía lo que estaba haciendo, pero como cumplía, podía recibir. Pero ahora es por fe. Y Jesús en su ministerio trajo la práctica, la gracia en su práctica. Entonces los enfermos eran sanados. Trajeron una pecadora, metieron delante de Jesús y le dijeron: Señor, la hemos encontrado en adulterio. ¿Qué dice la ley? Que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo: el primero que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y cada uno, condenado por su conciencia, ninguno fue capaz de lanzar una piedra contra esa mujer. Y entonces el Señor le dice: ni yo te condeno. Escuche bien, ni yo te condeno. La gracia no nos condena, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ese vete y no peques más es que Jesús le da esa gracia, ese poder para no pecar. Por eso que la gracia es la liberación del pecado. La ley dice que el poder de pecado es la ley. 1 Corintios 15:56. El poder de pecado es la ley. Cuando más enfatizamos la ley, más la persona está dispuesta a pecar. Cuando más dice: no hagas esto, no hagas lo otro, entonces la persona más quiere pecar porque se le está prohibiendo. Pero la gracia del Señor nos dice: vete y no peques más. La gracia del Señor dice: ni yo te condeno. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Tenemos oportunidad. Entonces podemos cambiar. Y gloria a Dios por aquellas personas que quieren cambiar. Porque Dios pone en nuestro corazón ese cambio de nuestra alma. Porque ya nuestro espíritu fue cambiado, fue santo, fue perfeccionado. Pero nuestra alma está siendo perfeccionada a través de la palabra. Por eso Pablo decía: no alcancé la meta, pero allá voy. También nosotros no alcanzamos la meta, pero allá vamos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia del Señor nos trae esta rica y buena bendición. No nos condena, sino que nos justifica la gracia, por medio del creer, por medio de la fe. Por eso cuando los enfermos iban a Jesús, Jesús nos decía: tenés que obrar. No, crees solamente. ¿Crees que puedes ser sano? Sí, creo. Listo, quedás sano. Y ahora bajo la gracia, ¿qué pasa? Lo mismo. Bajo la gracia, el que cree en la sanidad es sano porque está creyendo. No tiene que obrar, no tiene que pactar, no tiene que rogar, siempre tiene que creer. Crea y recibe, porque la gracia te dice: cree y recibe en el nombre de Jesucristo. Esto es algo tremendo de lo que es los dos pactos distintos, los pactos diferentes, pero cómo son necesarios que entendamos nosotros y trazar esta diferencia, porque trazando esta diferencia la palabra cobra su sentido, porque si no vamos a estar con pensamiento legalista: hago, no hago, dejo de hacer, salvo por gracia, pero después por la ley. Siempre están en esa ida y vuelta, pero la gracia ya lo ha hecho todo por nosotros y simplemente creemos que el Señor ya lo hizo una vez y para siempre, para la gloria de Dios. Hasta aquí este mensaje, mis amados hermanos. Si te gustó, compartilo en tu muro, compartilo en algún lugar más para que otros para que otras personas puedan recibir de esta palabra, que es una palabra poderosa, palabra llena de gracia, llena de poder, en el nombre de Jesús. Así que voy a estar saludando a los hermanos, nos están saludando. Mandamos saludos para María Franco, la pastora María Franco, le mandamos saludos. Para Mirta Jerez, mi mamá que está aquí de otro lado, para toda mi familia que están acá también. Mandamos saludos para Joana Quintero de Colombia, le mandamos saludos en nombre de Jesús. Nos dice amén, bendiciones. Para Raquelita nos dice amén, aleluya. También para Narlit, de allá de Colombia, nos dice buenas tardes, bendiciones. Para Mirta Gómez, que dice bendiciones pastor, amén. Así que gracias por eso. También mandamos saludos a los pastores Leo y Yaya Gañarás,
de la iglesia Jesús Mi Amor de Nueva York, mandamos nuestros saludos, que nos dicen bendecido pastor, y también para Gisela Rascaeta de aquí de Argentina, que nos dice buenas tardes, bendiciones, así que le mandamos nuestros saludos para todos los bendecidos y amados. Así que vamos a estar orando por esta palabra y el video va a quedar ahí grabado, así que te animamos que si no lo viste lo puedas ver y los puedas compartir en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hiciste en aquella cruz, una vez y para siempre. Honramos, Señor, aquel ministerio, honramos aquella obra completa, Señor. Tu trabajo ha sido excelente, ha sido realmente poderoso y queremos recibir todos esos beneficios que tú tienes en la cruz, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos para que esta palabra corra y para que mayores personas puedan tener un entendimiento de lo que tú hiciste una vez y para siempre en aquella cruz, Señor. Oramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Somos sanos, Señor. Somos bendecidos, justos, perfectos por tu obra. Somos amados. Ya no hay culpa, no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Abba Padre. Podemos decir Abba Padre. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Somos el templo del Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora por todo lo que tú has logrado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Nos presentamos con tu justicia en el nombre de Jesucristo. Y vivimos por medio de la fe. Como dice tu palabra, más el justo por la fe vivirá. Y oramos para alcanzar todo aquello que tú has dado en la cruz, Señor. Toda provisión, bendición, herencia en el nombre del Señor para tu gloria, para este siglo y para el venidero. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la honra, la alabanza, el poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, les saludo con la gracia y la paz del Señor. Reciban una buena semana llena de victoria, de bendición, sabiendo que Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros. Nos encontraremos el día domingo. Vamos a hacer transmisión también. Y el próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios. Así que no te pierdas el próximo miércoles. Tenemos un estudio bíblico acerca de los nombres de Dios. Va a ser de gran bendición en el nombre de Jesucristo. Y te invitamos que nos acompañes el domingo y el próximo miércoles también a las 6 de la tarde con nuestro nuevo estudio. Te saludo de aquí de San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos vemos, gracia y paz.